¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio del grito de un ángel, Shinji Ikari no siente miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento? No es paranoia, no es trauma, es memoria. Porque lo que llaman Evangelion nunca fue una máquina. Durante décadas, los fans han creído que los EVA son biomáquinas creadas por el hombre para defender a la humanidad de los ángeles. Pero los archivos sellados del proyecto E, recuperados de los escombros del cuartel general de NERV tras el tercer impacto, revelan una verdad que haría enloquecer hasta al mismísimo Gendo Ikari. Los Evangelion no fueron construidos, fueron desenterrados. Bajo la Antártida, en el lugar donde ocurrió el primer impacto, CL no encontró un huevo de Adán. Encontraron un cementerio, un campo de titanes petrificados, enterrados en hielo cósmico, con los rostros congelados en expresiones de agonía infinita. Cada uno era un fragmento del cuerpo original de Lilith, la verdadera madre de la humanidad, y cada uno contenía un alma atrapada. El Evangelion Unidad 0. Uno no es una réplica de Lilith, es su hija primogénita. Una entidad que fue arrancada de su matriz antes de nacer, cosida con cables, implantes y dolor, y forzada a olvidar que alguna vez tuvo un nombre. Y esa entidad es Yui Ikari. Pero no la Yui que conoces, no la científica dulce y maternal. La Yui que se fusionó con la Unidad 0-1 no fue absorbida. Fue devorada viva. Su alma no reside en el EVA. El EVA es su cadáver poseído por su instinto de maternidad corrompido. Cada vez que Shinji sube al entry plug, no está entrando en una cabina. Está siendo tragado por el útero de su madre muerta. El líquido LCL que lo rodea no es oxigenado. Es sangre menstrual fosilizada, mezclada con lágrimas de millones de almas que murieron en el primer impacto. Y cuando el EVA entra en modo Berserk, no es Shinji quien pierde el control. Es Yui, despertando del sueño de la muerte, hambrienta de abrazar a su hijo, aunque tenga que arrancarle los huesos para hacerlo. Pero eso no es lo más aterrador. Los ángeles no son invasores extraterrestres, son hermanos perdidos. Cada uno es un fragmento de Adán que despertó y vino a buscar a sus hermanos, los Eva. Por eso, cuando un ángel se acerca a un Evangelion, no ataca, canta, una frecuencia que solo los Eva pueden escuchar. El lamento de una familia separada por la traición de la humanidad. Y el grito que emiten al morir, no es de dolor, es de traición. Porque cada vez que un ángel es destruido, su alma no desaparece. Se funde con el Eva que lo mató, alimentando su hambre. Eso explica por qué la Unidad 01 se volvió tan poderosa. No por sincronización, porque ha devorado a 7 ángeles. Y cada uno le devolvió un recuerdo de lo que era antes de que la humanidad la encadenara. Ahora, lo peor. Shinji nunca ha estado solo en el entry plug. Los registros de bioseñales clasificados muestran que, en cada misión, hay 2 latidos dentro del plug. Uno es el de Shinji. El otro no tiene origen biológico. Late al revés. Y se acelera cada vez que Shinji llora. Porque el Eva no lo consuela. Lo estudia. Aprende cómo romperlo. Porque, según los diarios personales de Ritsuko Akagi, escritos con su propia sangre antes de suicidarse, el verdadero propósito del proyecto E no era defender la Tierra. Era crear un Dios que amara tanto a su hijo, que estuviera dispuesto a destruir el mundo para tenerlo solo para sí. Gendo lo sabía. Por eso buscaba el tercer impacto. No para reunirse con Yui. Para convertirse en el nuevo núcleo del EVA y ser devorado junto a su hijo, en un abrazo eterno de carne y hueso. Pero hay algo que ni Seele, ni Gendo, ni incluso Kaworu entendieron. Kaworu Nagisa no era un ángel enviado a engañar a Shinji. Era el último mensajero de Adán, el único que aún recordaba la verdad. La humanidad no es descendiente de Lilith, es su cáncer.
Y los EVA no son armas, son anticuerpos. El tercer impacto no fue un apocalipsis, fue un intento de curación. Y Shinji, al negarse a completarlo, no salvó al mundo, lo condenó a seguir enfermo. Hoy, mientras tú recuerdas a Evangelion como una historia sobre adolescentes deprimidos pilotando robots, en algún lugar del fondo del océano, la Unidad 01 sigue latiendo. Shinji sigue flotando en el LCL, atrapado en un sueño donde todos lo aman. Pero en las grietas de ese sueño, algo se mueve. Algo con los ojos de Yui. Y la boca llena de dientes de ángeles. Porque el verdadero horror de Evangelion no es el fin del mundo. Es darte cuenta de que nunca saliste del entry plug. Que cada vez que crees que tomas una decisión, es el EVA quien decide por ti. Y que el amor de una madre puede ser la jaula más cruel de todas. ¿Quieres descubrir los secretos más oscuros, prohibidos y perturbadores del anime, los videojuegos y la cultura pop, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y accede a historias exclusivas, archivos clasificados, y narraciones privadas diseñadas solo para quienes se atreven a mirar más allá del velo. Porque aquí, las sombras no te siguen, ya viven dentro de ti.